antes de empezar con alguna inquietud de las varias que le voy a trasladar al doctor, quiero contarle algo que tal vez no recuerde. Sí se debe acordar que fui su alumno. Uf, hace 20 años. Exactamente hace 20 años, en clase de reales en San Marcos, el profesor Lama fue mi profesor. Dos anécdotas tengo con el doctor Lama muy marcadas. La primera, que postulé para ser su delegado de curso. Perdí. La segunda, que es la más bonita, era un sábado en la facultad, salía yo de la biblioteca y debe acordarse usted, yo no sé si hasta ahora, que se leen boletines de casaciones en papel periódico, venían en el Peruano y en la facultad, en la biblioteca, nos permitían su uso y a mí me encantaba leerlos. Recuerdo que lo perseguí con un boletín para hablarle sobre el principio de la fe pública registral que en ese momento yo quería comenzar a entender y que tal vez de alguna manera entendí y de alguna forma a usted le sorprendió que a partir de ahí comenzamos a trabajar juntos muchísimos años. Yo he tenido la oportunidad y la aventura de colaborar con el profesor Héctor Lama, a quien considero, y lo digo abiertamente, mi mentor en esta materia. Bienvenido, doctor Héctor, nuevamente a mi programa Hablando con Propiedad. Hoy vamos a hablar de propiedad en específico y me permito preguntarle directamente. Estaba repasando en la introducción que el Código Civil de 1852 y de 1936 no hace referencia al término reivindicar y que este aparece en el Código Civil de 1984 y en la definición de propiedad. ¿A qué se debe? Bueno, primero para agradecerte la invitación y para felicitarte por tu programa, que mucha falta hace a nivel del foro en Lima y en el Perú, estos espacios de discusión y debate sobre temas de derecho. Incluso podría decirse que Perú es uno de los países que menos escribe sobre derecho, pese a que hay muchas revistas sobre ello. Y este programa promueve, creo yo, el interés por un segmento del derecho que es el derecho civil, específicamente uno de los derechos reales más importantes o el derecho real más importante, que es el derecho de propiedad. La acción reivindicatoria en realidad es la expresión de una de las características de la propiedad, ¿no? Se entiende tradicionalmente desde el Código Civil Napoleónico que la propiedad es el poder que permite ejercer de manera exclusiva, perpetua y excluyente, vamos a decir así, este derecho. Entonces yo creo que el derecho que tiene el propietario a reivindicar el bien es un derecho que se incluye en esta característica de exclusividad, ¿no? Esta se encuentra presente en el Código Civil del 1852. Claro, no lo dice como acción reivindicatoria, pero permite el derecho de excluir a quien se encuentra en posesión del bien. Ya aparece en el Código del 36 como el derecho a reivindicarlo bien, la acción reivindicatoria. Pero hay algo que creo es bueno resaltar en el Código del 36 que define la propiedad como el derecho a la posesión del bien, a usar y a percibir sus frutos. Creo que esta es una manera de exteriorizar en el Código del 36 que finalmente la propiedad es una forma de asegurar la posesión, ¿no? Que la posesión permite el goce del bien y la propiedad permite asegurar el goce del bien cuando el bien está en manos de terceros. La definición del Código del 84, la que está vigente, describe los atributos de la propiedad, los poderes jurídicos que la ley le da al propietario, que son el uso, el disfrute, la disposición y la reivindicación. No creo que haya estado excluido este derecho en el Código del 52. Estuvo implícitamente incluido en la potestad de excluir a terceros de la posesión del bien. Hay varias ideas que podemos extraer de este comentario que nos hace. Me permito hacer una vinculada otra vez a lo que como introducción tuve unos minutos antes de tener esta entrevista, esta pequeña conversación. ¿Tiene algo que ver esta definición del Código Civil respecto a la propiedad, que como usted bien señala, se refiere a que se es propietario cuando se tiene derecho a posesión,
con el entendimiento que hoy se tiene, desde mi punto de vista no correcto, pero finalmente así lo asume la jurisprudencia que he leído, en cuanto a la diferencia del desalojo pensado para la posesión y la reivindicación pensada para la propiedad, yo le resumo un poco mi punto de vista. Creo que se diferencian en el accionante, en el legitimado, pero en esencia, en cuanto a su objeto, son lo mismo. Buscan la restitución del bien para sus diferentes legitimados, por supuesto. ¿Tiene algo que ver este arraigo de definición que ya no está en el Código Civil de 1984, pero que en el 36 habla de el propietario de un bien tiene derecho a poseerlo? Bueno, en realidad depende quién es el que entra a la demanda de desalojo para poder establecer qué derecho está ejerciendo, ¿no? Creo yo que el arrendador puede mandar desalojo contra el arrendatario, aun cuando el arrendador no sea el propietario. Basta que se acredite el vínculo contractual. Es decir, en general, la acción de desalojo está pensada, según nuestro Código Civil, en el escenario de la mediación posesoria. De hecho, que el desalojo se entiende como la acción de restitución del bien. Si hablamos de restitución, entendemos que el demandante entregó y está en la acción judicial para que se le restituya. Si el demandante no entregó el bien, entonces la acción de desalojo no sería la idónea, según esa definición. Esto ha sido precisado por el cuarto pleno casatorio, porque cuando se trata del 911, el Código Civil, de la posición precaria, se entiende que podría ser el supuesto en el que el demandante no entregó el bien al demandado y el demandado incursionó en el bien por su propia cuenta. Entonces, no se le puede acoplar, digamos, la literalidad del Código Procesal Civil en el sentido de que la demanda es de restitución. Se restituye lo que diste, pero muchas veces en el precario no le entregaste. Entonces, ¿qué le vas a pedir? No le podrías pedir aparentemente la restitución, pero como el sujeto pasivo del desalojo puede ser el precario, y el precario está definido en el 911, lo que hace el cuarto pleno es poner el piso parejo y decir que cuando se trata del 911, la acción que se dirige contra el demandado es de entrega, de restitución si lo entregó o de entrega si es que no lo entregó antes del juicio. Pero en ambos casos, en reivindicación y desalojo, el sentido amplio del término restituir está presente, ¿no? O sea, y se lo pregunto por un caso puntual que ocurre en una sentencia de la Corte Suprema en el que se postula la demanda de desalojo, de reivindicación, y el título de la solicitud de la conciliación fue restitución del bien. No se puso en la conciliación extrajudicial ni desalojo ni reivindicación como solicitud a conciliar. Acudo a conciliar para solicitar la restitución del bien. Y una sala del Poder Judicial dijo, no. Tú has tenido que poner reivindicación. Y eso me hace trasladarlo en inquietud, ¿no? ¿Es suficiente llevar a conciliar extrajudicialmente un pedido de restitución del bien para luego elegir o definir, porque también está del lado del justiciable esa potestad, desalojo o reivindicación, hablando de un propietario? Me parece que es demasiado sutil la diferencia, porque la reivindicación podría ser usada también para conseguir la restitución. Solo que la reivindicación, siendo una acción más amplia, es irrelevante que el demandante haya entregado o no el bien, porque lo que está ejerciendo el propietario es el derecho a poseer el bien en manos de quien esté, sea en manos de quien él entregó o sea en manos de quien incursionó por terceros. En cambio, en el desalojo está pensada para la restitución, porque es un proceso sumario, pequeño, en el plazo, pero es de cognición, es siempre de cognición, porque hay controversia, hay conocimiento de las partes respecto del conflicto y por el juez también, pero está un poco acotada la restitución. Y por la sumaridad de los plazos se entiende que no hay mayor actividad probatoria, ¿no? Entonces, el desalojo en realidad, como el desahucio antes, está pensado para la mediación posesoria, salvo la excepción del 911, que es un supuesto excepcional,
que el cuarto pleno, como digo hace un momento, estableció. Entonces es cierto, el sujeto activo del desalojo es el que tiene derecho a la restitución. En general, a la restitución. En especial, a la entrega para el caso del desalojo por precario. Y la reivindicación en general puede ser para que se le devuelva el bien o puede ser para que se le entregue, porque es un proceso plenario con mayores coberturas para la acción probatoria o para la actividad probatoria y también por derechos del demandado para recomendar. Pero dentro de ese, para que se le devuelva el bien o se le entregue, también podría encajar para que se le restituya, naturalmente. Y por ende, en un determinado supuesto de hecho, si la parte, tal vez no bien asesorada, o tal vez siguiendo una estrategia que en ese momento todavía no decide, puede invitar a conciliar por restitución, que se emita un acta por no conciliación por restitución y finalmente optar por cualquiera de los caminos, la reivindicación o el desalojo. No debería merecer cuestionamiento esa acta. Yo sé que en la realidad uno tiene que tener claro lo que postula o debería tener claro lo que postula desde antes de solicitar la conciliación extrajudicial, pero en este caso puntual ocurrió aquello. Es como que la parte naturalmente orientada por un letrado dijo: voy a pedir la solicitud extrajudicial, la conciliación extrajudicial como restitución del bien y a ver qué demando. Potencialmente podría ser atendible. Bueno, mira, como tú sabes, Julio, el abogado, desde antes que empiece el juicio, ya tiene que tener claro qué cosa va a demandar, ¿cierto? No puede empezar a caminar sin saber a dónde ir. Pero supongamos que él, pensando en la reivindicación, postuló la restitución porque el demandado recibió del demandante, del futuro demandante, el bien. Entonces lo que está pidiendo es la restitución pensando en la reivindicación. Es que la reivindicación incluye la restitución. La reivindicación es un mecanismo amplio de recuperación del bien. Sea de recuperación del bien porque nunca lo tuvo el demandante, o sea la recuperación del bien porque en algún momento lo tuvo quien le transfirió o lo tuvo a quien le entregó, ¿no? De todas maneras, la acción reivindicatoria tiene un espectro mucho mayor. Entonces me parece una sutileza demasiado formal. Es decir que porque se planteó la conciliación de restitución, solo aplica para el desalojo, cuando perfectamente podría calzar para la reivindicación. Completamente de acuerdo, doctor. Si tuviese usted que marcar una diferencia entre lo que se decía de propiedad en 1936, lo que se dice de propiedad en 1984, y no solo la diferencia, sino para usted merece alguna o tiene alguna oportunidad de mejora en cuanto a su entendimiento la propiedad hoy? No, yo creo que en realidad los atributos que se le conceden al propietario en el Código Civil del 84 están mucho más resumidos, mucho más específicos y yo diría mucho más completos que los que están en el 36. Es cierto que cuando se dice que el propietario tiene derecho a poseer el bien, está involucrando una serie de efectos que trae la posesión en sí misma, ¿no? Pero para evitar las confusiones que tienen que ver entre propiedad y posesión, que son muchas, entonces el legislador ha preferido decantar uso, disfrute, disposición y reivindicación y le agrega algo que no tiene el 36, en armonía con el interés social y bajo los límites de la ley. Este agregado de interés social tiene una connotación también importante. En Alemania, en el Código Civil, se habla sin afectar derechos de terceros, ¿no? Aquí se habla de interés social y dentro del límite de la ley, que siempre ha sido el mecanismo de reducción de lo absoluto que se ha considerado al derecho de propiedad. Interés social que hoy, tras la Constitución de 1993, se entiende como bien común. No es lo mismo. La connotación podría ser similar, pero cuando se habla de interés social, se habla de personas. Es decir, el interés debe entenderse, o se entiende generalmente como la posibilidad de que las personas satisfagan una necesidad con la utilidad de un bien. O sea, si tenemos un bien con una utilidad y una persona con una necesidad, si la necesidad se satisface con la utilidad del bien, entonces la persona tiene interés en el bien. El interés de las personas, cuando son
comunes a muchas, es un interés social, que en buena cuenta vendría a ser un interés de una comunidad de personas. ¿Cuál es el interés social que puede generar, digamos, un vínculo entre ellas por el medio ambiente? Por ejemplo, construir un centro médico en barrios es interés social. Viviendas que puedan ser satisfechas para un grupo de personas con escasos recursos es de interés social. O sea, donde la comunidad tiene similares intereses o iguales intereses respecto de un bien. En cambio, cuando hablamos en armonía del bien común, no estamos hablando de personas, estamos hablando de objetos. El bien común vendría a ser el objeto del interés social. Y claro, ¿qué es bien común? El paisaje, el medio ambiente, el ecosistema, ¿no? Es mucho más amplio. Es la parte objetiva, mientras que el interés social es la parte subjetiva, la parte de personas. Entonces, ¿Podríamos decir entonces que hoy el Código Civil debe leerse como en armonía con el interés social, el bien común y dentro de los límites de la ley? Es que no puede, si pones los dos juntos, es como si redundaras, pero en escena, o sea, estás en espacios distintos, mientras que el interés social alude a las personas que tienen un interés, todos ellos en común con determinado bien. En el caso del bien es el objeto sobre el cual recae el interés de todos. O sea, lo que ha querido la Constitución es no tocar personas, sino tocar bienes. Porque hay, por supuesto, algunos temores respecto a que la connotación social pueda generar mecanismos de organización, de reclamos, o de espacios muy acotados, tal vez, de intereses muy personalísimos. No, porque el interés social debe entenderse que trasciende la sociedad, y la sociedad está compuesta por personas a lo largo, digamos, de un espacio de territorio, ¿no? Que puede ser departamental o nacional, ¿no? El 923, que en su definición en el Código Civil de 1984 habla de uso, disfrute, disposición y reivindicación, a veces olvida leerse con el 927. Y el 927 del Código Civil dice, la reivindicación es imprescriptible. Y creo que lo que se olvida leer uno es la oración que viene después. Pero no procede contra quien adquirió por prescripción, ¿no? Entonces, y ahí le quiero pedir un poco su entendimiento y explicación, porque claro, si yo estuviese en un mitin, diría, la propiedad es un derecho que me permite reivindicar y la reivindicación es imprescriptible, ergo la puedo ejercer en cualquier momento. Y tengo que bajar el tono de voz porque no procede contra quien adquirió por prescripción. ¿Qué significa, doctor Héctor Lamaez? Bueno, lo que pasa es que la prescripción es un mecanismo que tiene la fuerza que genera la posesión misma de los bienes. La posesión, que pareciera que fuera un derecho de escala menor, resulta ser de mucha utilidad para la propiedad, porque la posesión es el único derecho que puede existir, derecho real me refiero, que puede existir sin anuencia del propietario y sin que la ley le haya autorizado. La posesión es transversal a todos los derechos reales. Todos los derechos reales reconocidos así en el Código Civil se dividen en dos: los derechos reales sobre bien propio y los derechos reales sobre bien ajeno. Pero el bien ajeno ejercido por una persona solo puede considerarse derecho real cuando tiene la autorización del propietario o de la ley. Y la posesión es el único derecho medio rebelde, porque no le interesa... no encaja, y no quiere encajar tampoco. En definiciones, pero sí está presente, ¿no? Entonces, cuando habla de que la posesión permite el goce, entonces la propiedad sin posesión es propiedad sin goce. La idea, me parece a mí, que la usucapión es el reflejo del goce de los bienes por una persona ante la inercia de su titular, ¿no? O sea, es una especie de saneamiento del uso de los bienes por quien realmente lo necesita, ¿no? Y que ha probado, dos cosas: probado que está ejerciendo el goce sobre el bien, el poseedor, y está probado que el propietario no tiene interés, ¿no? Y esta es una pregunta que nos hacen, es, a ver, ok, la propiedad
me permite reivindicar, la reivindicación es imprescriptible, pero de pronto cuando demando para que se me entregue, restituya o devuelva el bien, aparece alguien que afirma haber adquirido por prescripción. Comentaba en la introducción el Pleno Jurisdiccional del año 21 que en mayoría adoptó una posición señalando, hey, tú demandado no solo debes afirmar haber adquirido por prescripción, debes reconvenir. Y le impone de alguna manera una obligación. Estás hablando del Pleno Jurisdiccional. Del 21, sí. De Pleno Jurisdiccional Nacional. Nacional. No es el Pleno Casatorio. No, por supuesto. Claro, lo que pasa es que siempre ha habido preocupación de los jueces el carácter constitutivo o no de los usucapión. Entonces se dice, se adquiere el usucapión, para que adquirir la propiedad por los usucapión, ¿necesitas declaración judicial o la decisión del juez solamente formaliza lo que ya has tenido? O sea, si se cumplen los requisitos, ya eres propietario por usucapión, pero no tienes a alguien que lo haya reconocido así, salvo tú que sabes que has estado ahí y las personas que están cerca de ti, pero el resto no sabe que tú has adquirido por prescripción. Entonces, el juez se encarga de establecer el cumplimiento de esos requisitos y verificar que adquiriste por prescripción. No es con la sentencia del juez que nace la propiedad del usucapiente, sino es cumpliendo con los requisitos. Y es ahí donde encuentra aplicación completa el artículo 927, porque tú puedes reivindicar de forma en cualquier momento tu acción, el accionar es imprescriptible, pero no procede contra aquel que adquirió por prescripción. Debo entender que en su posición usted de alguna manera adopta para la reivindicación la misma posición que adopta el cuarto pleno respecto del desalojo frente a quien afirma la prescripción adquisitiva, ¿no? O sea, es suficiente con que haya afirmado y generado convicción en el magistrado para que éste no lo declare propietario por prescripción, sino, oye, potencialmente tú has adquirido. La demanda, en el caso del cuarto pleno casatorio, es infundada. En el caso de la reivindicación, entendería que lo propio. Lo que pasa es que si tú demandas reivindicación y hay otro que ya adquirió por prescripción, has estado 10 años por lo menos sin accionar. Entonces estás pagando los efectos de tu inactividad y desinterés hacia el bien. Porque si hay otro en tu lugar que está haciendo lo que debieras haber hecho tú, entonces el sistema le concede ese derecho. Entonces, lo que debe haber hecho el reivindicante es hacerlo antes, ¿no? Lo que está diciendo es, cuidado, propietarios, que si ustedes no ejercen cualquier acción para tener el bien en su poder, en este plazo lo van a perder. O sea, están anunciados todos los propietarios para que gocen de los bienes, no para que los dejen ahí abandonados. Y eso es lo que tenemos que transmitir, maestro, en un programa como este, en donde hablamos de propiedad, hablando con propiedad. El mensaje es bastante claro. Tú, propietario, si quieres recuperar, restituir, si de verdad quieres tu propiedad, pues no tienes que accionar. Porque aunque el código o la ley dice que la acción reivindicatoria es imprescriptible, un momento, si hay alguien ocupando por más de 10 años de manera continua, pacífica, pública como propietario, bueno, contra él ya no vas a poder reivindicar. ¿De acuerdo, maestro? O sea, en estricto, para decírselo a nuestra audiencia, que sí es estudiante, que sí es abogado, pero que también es de a pie y nos pregunta, Julio, doctor Lama, demando reivindicación, pero hace 20 años dice este tipo que posee, pero no tiene sentencia. No, pues no. O sea, claro, la idea es que la ley se asume que la conocen todos y los propietarios saben que dejar que una persona posea el bien por más de 10 años, existe el riesgo de que él pierda ese derecho si es que esta persona que posee como propietario, es decir, desconociendo su derecho a él. Él tiene que accionar. Bueno, entonces lo que en realidad está sucediendo es que la acción reivindicatoria no procede contra el que dio por prescripción, supone descuido por el reivindicante que no accionó en su momento contra quien posee como propietario. Y esto es muy importante en razón del rol que tiene la posesión. En algún momento la posesión puede vencer a la propiedad, porque la posesión permite el goce de los bienes, que es lo más importante. Y eso es algo y le ofrezco a la audiencia una nueva invitación para hablar de posesión, porque
empezábamos hablando de propiedad, de su relevancia, de su trascendencia constitucional. ¿Es el único derecho real reconocido en la Constitución? El derecho real de propiedad. Pero ahí hay que tener en cuenta que la connotación que tiene la propiedad en la Constitución es diferente a la que tiene la propiedad en el Código Civil, ¿no? Es decir, si bien es cierto, nosotros podemos inferir directamente que la propiedad puesta en la Constitución se le reconoce como un derecho real por la connotación y su trascendencia patrimonial en otras esferas de la sociedad, vamos a decir, en otras disciplinas diferentes al derecho, que tienen que ver con derechos reconocidos en la Constitución. La propiedad se ha extendido hacia tener una connotación mucho más patrimonial que restringida al derecho real. Entonces, si leemos el séptimo pleno casatorio, podemos darnos cuenta que se introducen ya algunos... El séptimo pleno donde usted fue plagiado, donde yo fui plagiado. Sí, pero no voy a reclamar sobre eso nada, porque se trata de un procedimiento de la Corte Suprema y tiene un rol muy importante porque uniformiza la jurisprudencia y cumple, digamos, su función. Y si tomaron alguna cita que yo puse en un artículo, bien, está bien, no me voy a sentir agraviado por eso. Lo corté en cuanto a la diferencia, que estaba muy interesante. El contenido esencial de la propiedad en la Constitución distinto al contenido o al entendimiento de la propiedad en el Código Civil. Claro, hay toda una teoría que señala que la propiedad puesta en la Constitución tiene trascendencia patrimonial y incluye ahí todos aquellos derechos de las personas que pueden verse en riesgo de perderse, no solamente a los bienes inmuebles o muebles, como se reconoce en el Código Civil, sino también a los derechos que pueden incluso ser créditos. Citan ahí también a un autor alemán, refiriéndose a la Constitución alemana y al Código Civil alemán, y este comentario se refiere a el diferente tratamiento que se le da a la propiedad en el Código Civil respecto del tratamiento que tiene en la Constitución. Y precisamente el séptimo pleno lo traigo a colación porque ahí se discute la oponibilidad entre el crédito y la propiedad. O sea, embargo versus propiedad en realidad es crédito contra el propietario. Y entonces una tesis señalaba que la propiedad debe prevalecer sobre el embargo porque la propiedad es un derecho constitucional y es oponible a todos. Entonces el argumento dice, no, perdón, el crédito también está protegido por ese artículo 70, no solamente la propiedad del Código Civil y cualquier otro derecho que tiene connotación patrimonial. Entonces puso el piso plano, el séptimo pleno dice, bueno, igual está protegido el crédito por la Constitución, como lo está la propiedad. Y la solución del pleno no tuvo que ver si estaba o no protegido por la Constitución, sino qué derecho aparece primero, ¿no? Si el embargo aparece primero inscrito que el que adquiere en la propiedad, entonces vence el embargo. Claro, la sentencia y el criterio de los magistrados no tuvo que ir a decir que como la propiedad como tal está reconocida en la Constitución, vence al embargo o al derecho de crédito. No fue necesario. No fue necesario. Hubiera sido una confusión, además. Era suficiente con las normas del derecho común, el 2022, y en mi entendimiento particular, y ahí se me plagia en la idea, con las normas de derecho procesal. Nuestro ordenamiento procesal, no solo el procesal civil, diversos ordenamientos de procedimiento invitan a un tercero que se ve afectado en su titularidad, que se debe acreditar con un documento de fecha cierta anterior, a poder interponer una tercería. Doctor Lama, ha sido un verdadero placer tenerlo estos breves minutos con nosotros. Yo quiero, a nombre de LP Pasión por el Derecho, obsequiarle el Código Civil de LP Pasión por el Derecho. Por favor, no lo tenía usted, gracias. No lo tenía usted, no se lo habíamos obsequiado al doctor Lama. Lo tengo virtual. Lo tiene virtual. Pero está bien, es siempre de utilidad, ¿no? Siempre de utilidad. Lo material va a tener mucho tiempo para desaparecer, ¿no? Nos jactamos de tener un código tras un observatorio civil verdaderamente esforzado, con jurisprudencia actual, no solo con sumillas, sino, en fin, un código, la verdad, que vale la pena revisar.
Muchas gracias, doctor. Quiero invitar a, no sé si tiene algunas palabras finales para... Bueno, simplemente exhortar a los televidentes o quienes siguen tu programa a estas jornadas que se están organizando con ocasión al 40 aniversario del Código Civil. Este año se cumplen 40 años de vigencia, es uno de los códigos que ha mantenido su permanencia en el tiempo con mayor extensión, y se promulgó en julio de 1984 y entró en vigencia el 14 de noviembre de 1984. Y la parte de derechos reales es algo que se ha conservado, con algunas variaciones se ha conservado, y probablemente necesite también algunos ajustes, creo yo, en alguna de sus áreas del derecho real. Pero es importante que este momento de aniversario del Código Civil del 84 sirva para reflexionar, repensar las instituciones que están presentes en este Código Civil. Muchas gracias, doctor. Dos cosas finales para terminar. El 20 de julio, sábado 20 de julio, estamos en el Congreso de Jurisprudencia Civil y Penal en la ciudad de Chiclayo. Nos toca visitar Chiclayo. Voy a estar ahí con otros destacados profesores, con el Código Civil de LP, con el Código Penal de LP. Obviamente, compre más el Código Civil, naturalmente, así tiene que ser. Y quiero invitarlos además a el próximo programa y contarles de antemano quién está con nosotros. Forni Namanco, y va a hablar, ya un poquito nos habló el doctor Héctor Lama, de los plenos casatorios, uno de los temas favoritos del profesor Forni Namanco. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, audiencia.